Amados hermanos, buenas noches. Le damos las gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos está regalando para estar una vez más en su presencia, reunidos a través de este medio. Le damos las gracias al Señor porque estamos disfrutando su palabra a través del alimento diario, cuya serie es Los Ministros del Nuevo Pacto. Y el título de este tomo es Las promesas de Dios. Estamos disfrutando la semana número 3, que se titula He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aleluya. Gracias al Señor por este rico disfrute que nos está trayendo en medio de nosotros. Quiero empezar orando por esta palabra. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra. Señor, la preeminencia es para ti. Gracias te damos, Señor, por esta nueva y rica oportunidad que tú nos regalas en esta hora de estar delante de ti, de estar delante de tu presencia. Señor, esperamos que en esta noche tú vengas a hablar a nuestro ser, habla a nuestros corazones. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad, tú sabes cuál es tu rico hablar, el cual hoy nuestro espíritu anhela. Gracias, Señor, porque esta es una oportunidad que hoy tenemos para disfrutar de tu rico hablar, de tu rica presencia. Señor Jesús, queremos que en esta noche, Señor, ser llenados de tu presencia, ser llenos de ti. Señor, que tú nos des ánimo, nos des la fuerza, el vigor suficiente para poder avanzar, para poder proseguir, Señor, en esta carrera hacia el reino. Gracias, Señor. Queremos que juntamente podamos disfrutar de tu hablar en esta noche. Por eso queremos, Señor, que tú vengas a liberar los aires, libera el ambiente, libera, Señor, todo en medio de nosotros. Señor, toma control de los alrededores, toma control, Señor, de nuestra mente. Permite que todos nuestros pensamientos en esta hora sean dirigidos hacia ti. Te damos la gracia, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la preeminencia es para ti. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Queremos empezar hoy esta palabra en el libro de Mateo. ¿Qué tal si todos abrimos nuestras Biblias? Buscamos el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice el Señor en su palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Dios tiene un deseo. Dios quiere que aquí en la tierra se cumpla su voluntad. La palabra nos muestra que en los cielos la voluntad de Dios es realizada, pero aquí en la tierra todavía la voluntad de Dios no es hecha totalmente. Querido hermano, Dios te ha escogido a ti, te ha escogido a mí, para ser estos ministros, para ser estos hombres y mujeres que puedan cumplir su voluntad aquí en la tierra. Y esta voluntad de Dios quiere que sea hecha a través de nosotros. Por eso necesitamos que cada uno de nosotros podamos cumplir la voluntad y el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros podamos predicar el Evangelio, que nosotros podamos salvar almas, que nosotros podamos ser estos ministros que lleven vida a las personas,
que podamos ser aquellos que rescatemos a las personas del lago de fuego. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere Dios en nosotros. Pero para esto, hermanos, necesitamos cumplir 3 puntos fundamentales en nuestras vidas. El primero es que debemos aceptar la restricción del Espíritu. Que ya nosotros no podamos andar más por el camino espacioso ni por la puerta ancha, sino que necesitamos andar hoy por un camino estrecho, angosto y una puerta estrecha, porque allí es que está la vida. Amén. Pero otro punto que Dios también quiere que nosotros podamos cumplir o ejercer para cumplir la voluntad de Dios es formar líderes para edificar el cuerpo de Cristo. Hoy en día estamos necesitados de muchos ministros que puedan llevar vida en toda la tierra, vida a las personas, que podamos todos juntos edificar el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo sea edificado en nosotros. Amén. También otro punto que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo es que los dones que Dios nos ha dado podamos ejercitarlos, trabajarlos de una manera que puedan llegar a ser ministerios y que estos ministerios se conviertan en operaciones. Pero también Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de invocar el nombre del Señor. Bueno, porque invocar el nombre del Señor nos da vida. Invocar el nombre del Señor nos trae salvación. Invocar el nombre del Señor nos da disfrute. Invocar el nombre del Señor nos da alegría, gozo, ánimo. Por eso no podemos dejar de invocar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer en el libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 3, dice el Señor en su palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, podemos ver que aquí, en el versículo 1, el Señor nos muestra que debemos presentarnos delante de Él, que debemos presentar este cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. En el versículo 2 nos habla
de que no debemos conformarnos a este siglo. Este siglo es malo. Este siglo hay maldad. En este siglo están ocurriendo muchas cosas negativas. Pero nosotros no debemos conformarnos, sino nuestra mente debe ser renovada para que podamos ver y poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios aquí nos habla de que es agradable y perfecta. Aleluya. Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, que tiene que ser ejecutada por usted y por mí. Gloria al Señor. Pero en el versículo 3, Dios nos muestra que no debemos tener un alto concepto de sí, sino debemos pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy en día, algunos piensan que son capaces de hacer muchas cosas para Dios. Creen que pueden hacerlo todo y que ellos están en lo correcto y los demás están equivocados. Pero déjeme decirle que pensar de esta manera puede traer muchos problemas en la iglesia. Puede traer división en la iglesia. Puede traer inconformismo. Puede traer estancamiento. Si pensamos de esta manera. Debemos ser aquellos que respetemos la función de cada miembro en el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función específica en el cuerpo. Usted fue salvo. Usted recibió la salvación. Y Dios lo trajo a la iglesia. Y usted hoy hace parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro. Y como miembro tiene una función dentro del cuerpo. Y esta función ha sido dada a usted específicamente, dada a mí específicamente. Debemos llevarla a cabo. Pero debemos tener en cuenta que no podemos tener un alto concepto de sí, sino que debemos ejercitar este don o estos talentos que Dios nos ha dado con mucha cordura. Pero también podemos encontrar lo opuesto a esto. Quizás muchos piensen que son incapaces de hacer algo. Quizás a ti Dios te dio 5 talentos, a otro le dio 4 talentos, a otros 3. Pero no estás convencido de lo que Dios te ha dado. No estás convencido de lo que Dios ya te dio. Y quizás pienses, o quizás estés actuando como si tuvieras uno. Y en los peores de los casos, como si Dios no te hubiese dado ningún talento. Quizás tienes miedo o temor de ejercitar tus talentos, tus dones. Y lo que haces es que lo entierras. Oh, Señor Jesús.
Dios a través de su palabra quiere que cumplamos cabalmente nuestra responsabilidad. Dice la Biblia que a cada uno de nosotros nos dio dones. Usted tiene dones. Dios a usted también lo ha dotado. No le crea más al diablo que usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello. No, hermano. Y por pensar de esa manera, muchas veces creemos que cierta palabra es para los líderes, es para los diáconos, es para los hermanos de servicio. No, hermano, esta palabra también es para ti. No importa cuántos meses tengas en la vida de la iglesia, Dios a ti te está capacitando, Dios a ti te está entrenando, Dios a ti te está perfeccionando. Solamente necesito ejercitar los talentos que ya Dios me ha dado. Por eso, hermanos, Dios quiere que cumplas tu ministerio en plenitud. Si no lo hemos hecho aún, debemos ir delante de la presencia de Dios y humillarnos y que nos muestre cuál es nuestra capacidad, que nos muestre cuáles son los talentos que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Porque Dios quiere usarte para que tú hagas milagros. Dios quiere usarte para que tú lleves vida a otros, entrenes a otros, cuides a otros. Quizás estamos esperando siempre que nos cuiden, estamos esperando que nos pastoreen, estamos esperando que nos visiten. Mano, yo creo que llegó la hora de cambiar nuestros pensamientos. Hoy necesitamos nosotros salir a pastorear, debemos salir a predicar, a visitar a los hermanos. Yo creo que esta es la actitud que nosotros debemos de empezar a tomar. ¿Por qué? Porque no se nos debe olvidar una cosa, que este ministerio también tiene como finalidad cuidar el pueblo de Dios. Hermanos, y para cuidar el pueblo de Dios, el Señor necesita personas adecuadas que conduzcan a este pueblo, no solo en una reunión, sino que podamos conducir a este pueblo día a día. Dios quiere que este pueblo sea conducido de un punto de partida a un punto de llegada. Dios quiere que el cuidado que nosotros tengamos con los hermanos, con los nuevos creyentes, con los contactos, sea un cuidado diario, que podamos llamarle, que podamos conocer cómo viven, que podamos conocer cuáles son sus problemas, escucharlos. Pero para esto, el Señor necesita de ti y de mí. El Señor necesita que muchos ministros se puedan levantar en medio de nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y el Señor nos ponía un ejemplo en esta semana. Y este ejemplo fue Moisés.
Moisés fue un líder que Dios levantó para salvar, para conducir al pueblo de Israel. Amén. Y Dios entonces capacitó a Moisés durante 80 años, lo preparó, lo llevó a pasar por muchas situaciones para que él pudiera estar listo para poder conducir a este pueblo. Fueron 80 años que Dios usó para perfeccionar a este hombre. Hermanos, en la actualidad, Dios no cuenta con esta cantidad de años. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la era del Espíritu. Hoy estamos en la era de la gracia, en la era de la vida. Ya Dios a ti te ungió y te está capacitando. Y si nosotros somos aquellos que vivimos, andamos en el Espíritu, invocamos el nombre del Señor, buscamos cada momento la presencia de Dios, somos llenos de Él, Dios trabajará más rápido en nosotros. Dios quiere trabajar en ti, Dios quiere trabajar en mí. Por eso Dios quiere que hoy tomemos esta palabra para nosotros y tengamos el coraje y asumamos nuestra responsabilidad delante del Señor. No nos escondamos más. Dios nos capacitó y nos capacita para ser estos ministros del nuevo pacto. Que el Señor nos ayude a ser estos ministros del nuevo pacto. Estos ministros que podamos tomar esta responsabilidad y cumplirla cabalmente. Por eso necesitamos nosotros que haya innovación, que haya renovación para llevar la iglesia adelante. Necesitamos ser estos líderes que podamos ayudar a cuidar a los hermanos, para llevar a cabo la voluntad de Dios en medio de su iglesia. Debemos ser aquellos que estemos en contacto con las personas, que estemos en contacto con la gente, con los hermanos, conociendo de ellos sus necesidades, conociendo de ellos sus preocupaciones. Dios nos mostraba en esta semana el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no se quedó solamente en el templo, predicando, hablando bonitos mensajes, sino que dice la Biblia que Él recorría las aldeas, iba de ciudades en ciudades, comía con la gente, andaba con la gente, los conocía, estaba de cerca con ellos. Vivían un día a día. Él pasaba, era en contacto con las personas. Este es un verdadero ministro del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto no es solo un predicador. Un ministro es alguien que conduce al pueblo de Dios. Hoy quizás tenemos un concepto errado de lo que es ministerio,
Cuando escuchamos esta palabra, enseguida lo relacionamos con un púlpito, con una predicación. Pero un ministro del nuevo pacto es aquel que por donde quiera que vaya, deja el olor fragante de Cristo. Siembra una palabra de ánimo en el corazón de las personas. Los ayuda a levantarse, los ayuda a animarse. Cada vez que oramos por las personas, repartimos este rico perfume de Cristo. No debemos pensar que ejercer este ministerio de esta manera será fácil. No, hermano, no es fácil. No es fácil porque tenemos un enemigo. Y este enemigo de Dios hará lo posible y hasta lo imposible para que ni usted ni yo ejercitamos nuestro ministerio. Lo ejerzamos, lo llevamos a cabo. Este enemigo siempre se va a levantar para impedir que nosotros cumplamos cabalmente con nuestra responsabilidad. Debemos ser aquellos que podamos vencer al diablo, podamos estar constituidos del Espíritu, para que el Espíritu nos ayude a llevar a cabo esta comisión. Jesús es el Señor. Amén. Ahora quiero que me acompañen a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el Señor en su palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí podemos ver dos caminos y dos puertas. Encontramos el camino espacioso y la puerta ancha, pero también encontramos el camino angosto y la puerta estrecha. Si preguntáramos en esta noche, ¿a quién le gusta andar por un camino angosto, por una puerta estrecha? A nadie. Pero déjeme decirle que en el camino angosto y en la puerta estrecha es que está la vida. Amén. Y esta vida se refiere al galardón. El galardón que vamos a recibir por cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, por ejercer nuestro ministerio cabalmente, por dejarnos restringir por el Espíritu. Realmente ser restringido por el Espíritu es lo que nos va a dar vida. Ser restringido por el Espíritu es la que nos va a llevar a obtener nuestro galardón. Aleluya. Pero cuán difícil es andar por el camino estrecho. Cuán difícil. Podemos ver que en medio de esta pandemia se inventaron el pico y cédula. Y muchos establecimientos de comercio, lo que es cadenas de almacenes, ellos cumplen con esta norma, con esta ley. Y usted y yo no podemos entrar a esos lugares
sino solamente el día que toca el último dígito de nuestra cédula. Oh, hermano, cuán difícil es aceptar esta restricción. Cuán difícil es esperar que le corresponda el número de cédula para poder hacer estas diligencias. Cuán difícil es esto, ¿verdad? Es difícil someternos a esto, pero con el pasar del tiempo, de estos meses de pandemia que hemos atravesado, ya hemos como aceptado esta restricción. Lo mismo es la restricción del espíritu. Al comienzo, hermanos, será algo difícil, porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, a comprar la ropa que queramos, a entrar donde queramos, a hacer lo que queramos. En pocas palabras, queremos siempre hacer es nuestra propia voluntad. Queremos siempre hacer lo que nosotros nos plazca. Pero la voluntad de Dios, hermano, es andar por el camino estrecho. Y dice la Biblia que pocos son los que le hallan. Gracias al Señor porque hoy somos aquellos que vivimos comprometidos con la venida del Señor. Debemos ser aquellos que podamos producir esto en nosotros. Vemos que un ministro del nuevo pacto no se da de la noche a la mañana, no se da por arte de magia, no. Un ministro del nuevo pacto debe pasar primero por muchos sufrimientos que a la vez son oportunidades para crecer y madurar. Este ministerio comenzó con el Señor Jesús. Pero fíjese que al comienzo de este ministerio, Él ya tenía a 12 apóstoles, 12 discípulos. ¿Por qué? Porque Dios tenía como objetivo expandir su ministerio. Esto nos muestra, hermanos, que este ministerio no era para una sola persona. Jesús los entrenó después de su resurrección y los enseñó a vivir y andar en el Espíritu. En el día de Pentecostés, dice la Biblia de que fueron llenos del Espíritu y ganaron muchas personas. Y vemos que de esta manera la iglesia en Jerusalén creció muy rápido. Aquí podemos ver que Dios, a través de su Hijo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él capacitó a hombres para que pudieran expandir su palabra, para que este ministerio llegara más rápido a las personas. Pero estos apóstoles no pudieron llevar a cabo o ejecutar el plan que Dios tenía. Y vemos que este ministerio no era para que solo se quedara en Jerusalén, sino para que se expandieran en toda la tierra. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor en su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este ministerio no era solamente para Jerusalén, sino que era para que se expandiera en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles no cumplieron la comisión. Se quedaron allí en Jerusalén, solo predicando el evangelio a los judíos. Se acomodaron allí en ese sitio. No querían salir de allí. Estaban cómodos, se sentían bien, se sentían a gusto solo ahí en Jerusalén. Quizás ahí hasta ganaron fama. Se acomodaron mucho, que no pudieron cumplir la comisión que Dios le había encomendado, que era de que el evangelio fuera expandido en toda la tierra. Pero usted sabe que tenemos un Dios que es de avance. Tenemos un Dios que no se queda quieto. Tenemos un Dios que va hacia adelante, que no lo para nadie. Entonces, como ellos no cumplieron la comisión, Dios tuvo que levantar a otro apóstol. Y este apóstol fue Pablo. Dios lo levantó a él para que él llevara el evangelio a los gentiles. Queridos hermanos, esto nos muestra que si nosotros no cumplimos nuestro ministerio, Dios levantará a otro ministro en su lugar. Entonces surge una pregunta. ¿Usted quiere darle su lugar a otro? Oh, Señor Jesús. Podemos ver que en el pasado veíamos hermanos y hermanas que estaban quietos, pero hoy han comenzado a ejercer sus ministerios. Hermanos, cuando comenzamos a ejercer nuestro ministerio, necesitábamos ser estos hombres y mujeres que nos dispongamos, que tomemos la valentía para ejercer este ministerio. Porque realmente, hermanos, necesitamos de muchos ministros de Dios, ministros del nuevo pacto, para ser estos mentores, para ser estos que capacitan también a otros, para ser aquellos que cuidan a otros hermanos, para también convertirlos en ministros. Y estos a la vez puedan multiplicarse y salgan millares de ministros. Este es el sueño de Dios, que nos multipliquemos, que haya muchos ministros, ministros que cumplan la voluntad. Aleluya. Pablo en su ministerio levantó muchos ministros. La Biblia nos mencionaba en esta semana muchos de ellos. Entre ellos estaba Silas, Timoteo, Tito. Todos estos hombres fueron entrenados por Pablo. Todos estos hombres le ayudaron para que el evangelio se expandiera. Y el Espíritu ahora nos hace la siguiente pregunta. ¿Estamos sirviendo solos? ¿O ya tenemos un grupo de hermanos que sirven con nosotros? Si no es así, hermanos, debemos ser aquellos que estemos perfeccionando a otros para que sean como nosotros o quizás mejores que nosotros. Esta es la visión
del ministerio neotestamentario, que es de expansión, de expandirnos, de multiplicarnos. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, comenzó con 12, y estos llenaron la tierra. No podemos ser más silenciosos. Necesitamos multiplicar este ministerio. Porque cuando una persona recibe la vida, la salvación, y vive en cierto barrio, allá iremos a cuidarlo, a perfeccionarlo. Debemos ser aquellos que llevamos la vida a las personas. Podemos ver que a lo largo de la iglesia, podemos ver que Dios levantó muchos ministros que hoy no están con nosotros. Pero ellos ya murieron, ya partieron con el Señor. Pero ahora usted y yo estamos vivos. Necesitamos cumplir nuestra responsabilidad. Por eso, hermano, yo con mucho temor y mucho temblor, Dios quiere tocar nuestros corazones. Ahora es nuestra oportunidad de levantarnos, que asumamos nuestra responsabilidad. Esta era, hermano, va rumbo a la destrucción. Nosotros no debemos creer que esta responsabilidad es solo para algunos hermanos, para los líderes, para los pastores. No, hermano, debemos decir que esta responsabilidad es nuestra, esta responsabilidad es para mí. Y yo debo asumirla. Cada vez que oramos por la persona, nuestra visión debe ser traerlas para la vida de la iglesia, para que sean perfeccionadas y sirvan con nosotros. Ya debemos dejar de esos viejos pensamientos que las personas deben esperar varios años para servir. No, debemos incluirlas para servir. Debemos apropiarnos de la iglesia y tener la visión que esta nueva persona será un ministro o ministra del nuevo pacto. Pero para esto debemos cuidarla, apacentarla, ayudarla a salir de sus pecados. Debemos ser un pastor o una pastora para esta persona. No piense que esto es solo para los líderes. Dios quiere convertirlo a usted en un líder. Dios nos ha dado muchas herramientas para ejercer nuestro ministerio. Nos ha dado grupos familiares. Allí es el lugar adecuado donde usted puede empezar a laborar, a ejercitar su ministerio en estos grupos pequeños. Allí usted puede comenzar a ejercitar su ministerio, a formarse como un líder, para que a su vez usted forme muchos líderes también. En esta semana el Señor nos mostraba el secreto de la multiplicación en los grupos familiares. Y la clave para formar líderes es que nosotros podamos comenzar en estos grupos pequeños a ejercitar nuestros dones. Por eso cuando nosotros estamos en un grupo familiar liderándolo, debemos tener la visión de que ese grupo debe multiplicarse, de que ese grupo debe expandirse. Y para que esto ocurra, tenemos que ver y buscar qué persona hay en medio de los que están integrando esta reunión para también empezar a formarlos. No podemos nosotros quedarnos todo el tiempo allí estancados con el mismo grupo familiar de hace varios años, sino que este grupo ya debe multiplicarse. Vemos el ejemplo del Señor Jesús, que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no perfeccionó a los discípulos en un salón de clases.
Él lo hizo en vivo y en directo, a través de situaciones, a través de circunstancias. Por eso el secreto de la multiplicación está en el liderazgo. Nosotros debemos producir decenas, centenas de líderes en los grupos familiares. No podemos pensar que ya hemos alcanzado algo, o que ya tenemos mucha experiencia, o que ya lo que he hecho está bien. No, hermano, no podemos quedarnos estancados ahí, porque si nos quedamos estancados, podemos caer en vejez espiritual. Vamos ahora a ir al libro de Filipenses. Quiero que me acompañen a leer esta palabra. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta palabra. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que habla el apóstol Pablo. Él nunca paró. Él nunca se detuvo. Él siempre avanzó. Él siempre tenía como meta el galardón, la corona de vida, el reino. Y esto hacía que él, por donde quiera que iba levantando ministros. Iba llevando a cabo a voluntad de Dios la multiplicación. Esto es lo que el Señor quiere con nosotros, que corramos juntos al premio del supremo llamamiento. Queridos hermanos, es el momento, es nuestra oportunidad. Ya el bastón ha sido pasado a nosotros para correr. Vamos a producir muchos corredores con nosotros. Vamos a producir muchos ministros. Hasta que todos lleguemos, hermanos. Hasta que todos lleguemos. Aleluya. Por eso, en medio de la iglesia, Dios, según la palabra en Efesios 4, 11 al 12, dice el Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres dotados con dones especiales, Dios los ha permitido en medio de nosotros para perfeccionar a los santos. Pero ¿para qué van a perfeccionar a los santos? Para la obra de Dios. Para que puedan ejercitar su ministerio. Si quizás nosotros pensamos que esto le corresponde a ellos, hacer la obra, tenemos un concepto equivocado. Porque justamente con los santos son los que hacen la obra del ministerio. La función de los pastores y maestros es perfeccionarlo para que ellos puedan salir a hacer la obra. Dios espera que nosotros podamos cumplir cabalmente
lo que Dios nos ha encargado. Dios nos ha encargado a que su ministerio, mi ministerio, sea ejercitado, sea elaborado, y quizás que podamos salir nosotros de un pensamiento errado que teníamos en el pasado, y era que queríamos que todos hicieran lo mismo. Pero esto así, hermano, no funciona. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una función. Una función. Ya para terminar, hermanos, quiero que me acompañen a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 6. 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 6. Dice el Señor a su palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos que aquí hay diversidad de los dones. Es decir, que cada uno de nosotros como miembro del cuerpo tenemos una función diferente. Y la diversidad de estos dones no debe causar conflicto en medio de nosotros, porque los dones son diversos, pero el Espíritu es el mismo. La vida de la iglesia es el lugar adecuado para que estos dones sean ejercitados. Usted no sabe que la vida de la iglesia es el lugar apto para que usted crezca, para que usted avance, se perfeccione, estos dones sean ejercitados. Por eso, nuestro enfoque es tener el mismo espíritu. Porque si nosotros funcionamos, cada uno de acuerdo a lo que Dios le ha dado, pero tenemos un mismo espíritu, no habrá división. Para que los dones sean ejercitados, necesitan un buen ambiente, hermanos. Y este ambiente es la vida de la iglesia. Aquí podemos equivocarnos y somos ayudados, perfeccionados. Jamás seremos criticados. Seremos ayudados para que nuestros dones ejercitados lleguen a ser ministerios. Y los ministerios tienen como meta las operaciones. Dios quiere realizar su obra y que la iglesia sea buena en la parte operacional, que no es solamente pura doctrina, no es solo planes, no es solo estrategia. La iglesia debe tener resultados y los resultados son las operaciones. Y las operaciones es salvar a las personas, rescatarlas del lago de fuego con el evangelio de la gracia, salvar a las personas, traerlas a la vida de la iglesia, hacerlas útiles en el ministerio de Dios y juntos caminar con ellos, conducir a este pueblo para llegar al destino que es el reino. Esto es el resultado de las operaciones. Esta es la función del ministro del nuevo pacto. Usted tiene que identificar cuáles son sus dones, luego desarrollarlos hasta que llegue a ser
ministerio y su ministerio se vuelva operaciones. Hay muchos ministerios, pero estos ministerios dice la palabra, pero el Señor es el mismo. Pueden haber muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. Aleluya. Lo que quiere Dios es que estos ministerios sean para el cuerpo de Cristo. Puede haber muchos frentes de trabajo, pero todos están bajo un único ministerio. No hay muchos ministerios, hay un único ministerio. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, porque hay un único ministerio. Y como ministro del nuevo pacto, necesitamos ser espirituales, es decir, servir al Señor. Todo servicio en la iglesia que nosotros hacemos debe ser en el Espíritu. Por eso debemos ser ministros que invoquen el nombre del Señor. No importa, hermano, cuánta experiencia tenga usted en el servicio. No importa. Necesitamos invocar el nombre del Señor. Porque cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos diciéndole a Dios, te necesito. Por eso no debemos depender de nuestra experiencia. Necesitamos depender de Dios. Oh Señor Jesús. Debemos valorar el invocar el nombre del Señor. El invocar el nombre del Señor nos da vida, nos da salvación. Invocar el nombre del Señor es un ejercicio que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana. Invocar el nombre del Señor es muy importante hacerlo, porque cada vez que lo hacemos, estamos dependiendo totalmente de Dios. Por eso la invitación es, invoca el nombre del Señor, dependa totalmente del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra nos ha alentado, nos ha animado para ser estos ministros competentes, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que están allí trabajando, ejercitando para llevar a cabo la obra de Dios. Gracias al Señor, hermanos, por esta palabra, porque la verdad nos ha encorajado y nos ha animado, que mucho, que a pesar de que estas situaciones están pasando hoy en día, en medio de nosotros haya un rico disfrute. Jesús es el Señor.